Hay un argumento que está haciendo que mucha gente dude de su fe, está confundiendo a muchos. Este argumento suena algo así. Jesús nunca dijo que era Dios. Busca la frase exacta. No está. Muéstrame en la Biblia donde dice yo soy Dios, donde dice Jesús es Dios. Y lo incómodo es que tienen razón en algo. Esa frase exacta no aparece en los evangelios. Entonces viene la pregunta que casi nadie quiere decir en voz alta, que es esta. ¿Qué tal si construí mi fe sobre algo que Jesús nunca enseñó realmente? Porque si Jesús nunca afirmó ser Dios, eso cambia nuestra fe completamente, cambia absolutamente todo. Pero hay un problema con ese argumento, y el propio texto lo deja claro. La gente que escuchó a Jesús en vivo quiso matarlo. ¿Por qué? Por blasfemia. Si Jesús nunca dijo ser Dios, ¿por qué lo acusaron de blasfemia? Bienvenido a Simple y Cierto, mi nombre es Héctor Calvo y mi meta es ayudarte a entender y aplicar la Biblia bien y sin enredos. Quiero aclarar algo, yo toqué este tema antes. Si vas a mi playlist en YouTube que dice ¿Quién es Jesús?, notarás que yo toqué este tema. Pero lo que circula ahora en las redes merece una respuesta fresca y más completa que el video que hice anteriormente. En este episodio vamos a hacer algo que pocos hacen. Vamos a tomar el argumento de los escépticos en serio. No lo vamos a ignorar, no lo vamos a atacar, lo vamos a leer con honestidad. Porque si tu fe no puede sostenerse frente a una pregunta difícil, esa es una conversación que hay que tener. La pregunta de hoy no es si Jesús usó las palabras exactas, yo soy Dios. Ya sabemos que no las usó. La pregunta real es esta. ¿Qué afirmó Jesús sobre sí mismo? ¿Y cómo lo entendieron las personas que lo escucharon en vivo? Ahora, esta es la invitación que tengo para todos. Sé que esto es un tema candente y que crea mucha división. Vamos a estudiar el texto honestamente. Vamos en busca de la verdad, no solamente de lo que me enseñaron creciendo y de lo que me hace sentir cómodo. Vamos a ver exactamente qué dice la Biblia. Si no estás de acuerdo al final del episodio con mis argumentos, perfectos, pero al menos considéralo. Empecemos con lo que el argumento tiene de correcto, porque tiene algo de correcto. Jesús nunca dijo literalmente, yo soy Dios, en los evangelios mientras caminaba por Galilea, mientras caminaba por Judea. Eso es un hecho. Esas palabras exactas no están en sus discursos terrenales. Pero aquí está el problema. Asumir que no dijo esas palabras exactas equivale a que nunca hizo esa afirmación. Es un error de lógica. Y es el error que mucha gente no nota. Déjame explicarlo mejor. Imagínate que alguien entra a la oficina del rector de tu universidad. Esa persona se sienta en su silla, empieza a cambiar calificaciones, decide quién se gradúa y quién no se gradúa, firma documentos con su propio nombre. Ese tipo no necesita ponerse un cartel en el pecho que diga yo soy el rector. Todos entendieron lo que estaba afirmando. Ahora multiplícalo por infinito, porque Jesús no estaba reclamando autoridad académica, él estaba reclamando autoridad divina. No solamente actuó como el jefe del establecimiento, él actuó como el dueño, el creador del edificio entero. Dicho de otra forma, no estamos hablando de alguien que tomó prestada la autoridad de otros, estamos hablando de alguien que actuó como si esa autoridad le perteneciera por naturaleza. En el mundo judío del siglo I, la identidad y la autoridad no siempre se declaraban con frases directas. Se comunicaban con acciones, con referencias a las escrituras, con patrones que cualquier persona entrenada en la Biblia hebrea reconocía de inmediato. Entonces la pregunta no es si Jesús usó esas palabras exactamente. La pregunta es qué afirmó con lo que sí dijo y con lo que hizo. Y aquí es donde esto se pone incómodo. Porque hay un detalle que el argumento viral nunca menciona, y ese detalle son las piedras. Varias veces en los evangelios, mientras Jesús hablaba, la gente tomaba piedras para matarlo. ¿Por qué? Por blasfemia. La blasfemia no es insultar a alguien. En el mundo judío era el delito más grave que existía. Era equipararse a Dios. Y esto se pagaba con la vida. Entonces, si nadie entendió que Jesús estaba afirmando ser Dios, ¿por qué lo querían matar por blasfemia?
Esa pregunta no tiene una respuesta fácil si dices que él nunca hizo esa afirmación. Y lo más interesante es que Jesús no solo hizo estas afirmaciones con palabras, también hizo cosas que para un judío del siglo primero solamente Dios podía hacer. Voy a darte el texto más importante de este episodio. No el más famoso, pero sí es el más difícil de ignorar. Y esto es Juan capítulo 10, versos 30 al 33. Y aquí viene la parte que casi nunca aparece en los clips virales. El Padre y yo somos uno. Una vez más, los judíos tomaron piedras para apedrearlo. Pero Jesús les dijo, yo les he mostrado muchas obras irreprochables que vienen del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia. Tú, que eres hombre, te haces pasar por Dios. Para un momento. Medita eso por un segundo. Todo el mundo cita el versículo 30. El Padre y yo somos uno. Y sí, es poderoso, pero el argumento más fuerte no está ahí. Está en el versículo 33. Porque en el 33 los adversarios de Jesús le explican exactamente por qué lo quieren matar. Ellos no dijeron, te entendimos mal. Ellos dijeron, tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. Esa es una acusación que requiere haber entendido la afirmación con precisión, no haberla malentendido. Escucha bien esto. Los enemigos de Jesús son su mejor testigo. Piénsalo. Las personas que menos querían exagerar sus afirmaciones, las que se habían pasado la vida entera estudiando las Escrituras y sabían exactamente qué significaba cada palabra, esas personas lo acusaron de blasfemia. No una vez, varias veces. Siempre por la misma razón. ¿Lo ves? No necesitas que ningún teólogo moderno te convenza de lo que Jesús afirmaba. Solo necesitas leer lo que sus propios enemigos dijeron que él estaba afirmando. Ellos no tenían ningún motivo para exagerarlo. Ese argumento no lo hace un pastor de YouTube, no lo hace un apologista cristiano, lo hace el propio texto. Y quien diga que nadie en el siglo primero entendió que Jesús afirmaba ser Dios, tiene que explicar esas piedras, tiene que explicar esa acusación. Tiene que explicar por qué los hombres más preparados de Israel reaccionaron así. Porque el texto no oculta esa reacción, la registra. Y precisamente porque entender este contexto es difícil y requiere herramientas, diseñé algo para ti. Si esto te está trayendo claridad, tengo una guía gratuita que puedes guardar dentro de tu Biblia o mantenerla en tu teléfono. Se llama Cómo leer la Biblia bien. Tiene 3 preguntas, 3 errores comunes y un principio base. Sin seminario, la puedes descargar en simplycierto.com o también en la descripción del episodio. Como te venía diciendo, Jesús no solo usó palabras cargadas de significado. Él también hizo cosas que para un judío del primer siglo solamente Dios podía hacer. Hay una escena en el Evangelio de Marcos que no se menciona lo suficiente. Es Marcos capítulo 2. Jesús está en una casa llena de gente, tanto que 4 hombres tuvieron que romper el techo para bajar a su amigo paralítico hasta donde estaba Jesús. Jesús ve la fe de estos hombres y le dice al paralítico algo que nadie esperaba escuchar. Hijo, tus pecados te son perdonados. No dijo te sanas, dijo tus pecados te son perdonados. Y en esa sala había maestros de la ley, hombres que conocían cada ley, cada sacrificio, cada protocolo del templo. Y en el versículo 7 el texto registra lo que pensaron. ¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? El perdón de pecados, ellos entendían que era algo que nadie podía declarar. Esto estaba ligado al templo, a los sacrificios, al sistema que Dios había establecido. Si alguien cometía un pecado, había un proceso, había un sacerdote, había un animal, había un altar, y ni siquiera en ese proceso era el sacerdote quien perdonaba. El sacerdote simplemente mediaba. Dios perdonaba. Ningún profeta en toda la historia de Israel se había parado frente a alguien y había dicho, yo te perdono tus pecados. Ni Moisés, ni Elías, ni ninguno. Jesús lo hizo en la sala de una casa común, sin templo, sin sacrificio, sin sacerdote, por su propia autoridad.
Eso no era lo que hacía un profeta especial. Eso era lo que hacía el dueño del sistema. Y Jesús lo demostró ahí mismo. En el versículo 10 él dijo, pues, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Ahí está, para demostrar que tenía autoridad para hacer lo invisible. Si puede hacer lo visible, la sanidad, tiene la autoridad para hacer lo invisible, el perdón. Eso es lo que Jesús estaba demostrando. No solo con palabras, con acciones que en esa cultura tenían un peso que no se podía ignorar. Pero todavía queda una pregunta incómoda. Si Jesús realmente afirmaba todo esto, ¿por qué no simplemente decir, yo soy Dios y ya? ¿Por qué no hablar con más claridad? Estamos esperando que Jesús hablara para debates modernos. Pero Jesús no estaba hablando para el siglo XXI. Él estaba hablando para las personas del primer siglo. Personas que se sabían de memoria el libro de Éxodo, que conocían cada nombre de Dios en las Escrituras, que entendían el peso de cada referencia bíblica. Cuando Jesús dijo, antes de que Abraham naciese, yo soy, en Juan 8:58, no estaba evitando ser claro. Él estaba usando en griego la frase ego eimi, yo soy. Y esa frase no era cualquier frase. La frase griega que los judíos del primer siglo usaban, la que conocían de memoria, traducía el nombre que Dios le dio a Moisés en la zarza ardiente, precisamente con esas dos palabras, ego, eimi. Espero estar diciéndolo bien. Yo soy. Para un judío del primer siglo, escuchar eso en ese contexto no era confuso, era perfectamente claro. Era reclamar el nombre de Dios. Y por si piensas que esto es una exageración cristiana, recuerda lo que pasó después. Tomaron piedras. Entonces, el problema no es que Jesús no hablaba claro, el problema es que nosotros llegamos al texto 2000 años después, con otro idioma, con otra cultura, con otras expectativas. Y esperamos que el texto se ajuste a nosotros en lugar de que nosotros nos ajustemos al texto. Y cuando entiendes eso, también entiendes por qué tantos debates modernos empiezan leyendo mal el contexto desde el principio. El argumento de que Jesús nunca dijo ser Dios no es un descubrimiento histórico, es una pregunta mal formulada. La pregunta correcta no es si él usó esas palabras exactas. La pregunta correcta es ¿qué entendieron las personas que lo escucharon? Y el texto ya nos dio la respuesta. La reacción fue que era blasfemia. Esa reacción no se explica solamente con un maestro moral. Solo se explica si las personas que lo escucharon entendieron que él estaba afirmando algo que nadie más en la historia de Israel había afirmado. La próxima vez que tú escuches este argumento, ya sea en un video, ya sea en una conversación o en una duda tuya propia, no busques la frase exacta. Busca la reacción. Lee el versículo que sigue. Pregúntate, ¿por qué querían matarlo? ¿Por qué la acusación de blasfemia? ¿Por qué hombres que conocían las escrituras de memoria entendieron que le estaba reclamando igualdad con Dios? Esas preguntas te llevan al texto y el texto no te abandona. No necesitas un seminario para esto. Necesitas leer un versículo más. Este episodio resuelve una pregunta, pero hay muchas más sobre quién es Jesús. Si este tema te interesa y si quieres seguir explorando, tengo una lista completa de episodios sobre la identidad de Jesús. Está en la descripción. Y si conoces a alguien que tiene esta misma pregunta, este episodio es para esa persona. Compártelo. Nos vemos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga mucho.